sorprende que se haya sorpresa, por ejemplo, de que ganaron los que estaban en los acordeones, pues cómo no. O sea, bueno, entonces, que ganaron los que están, pues cómo no. Si no había otros, están los que puso la 4T, pues si solo votó la 4T, si nadie más salió a votar, pues no podía quedar nadie más. Sí. Viri y Denise declaran a López Obrador y a Morena como los grandes ganadores de esta elección judicial ante un Leo resignado. Pues no hay de otra, hay que decirlo. La gente que está quedando son de Morena. Leía a Viri que decía que también hay muchos morenas. Pues sí, es posible que haya muchos morenas, pero lo que también es cierto es que quien va a controlar esto es Morena. Vamos a ver cuál de todas las fracciones de Morena. Pero yo creo que podemos decir con toda claridad que se cumplió el objetivo a cabalidad de controlar al Poder Judicial. Un exitazo porque logran controlar otro poder y reconcentran el poder en la figura presidencial. ¿Cuál es tu balance? Bueno, empezaría hablando de la participación y acentuaría que el hecho de que la participación ha sido tan baja, con 13%, en realidad es algo esperado. El promedio de participación en las elecciones judiciales en Estados Unidos es del 20%. En la última elección judicial en Chicago participó el 16% de la población. Esto ha llevado incluso a varios académicos a hablar del axioma de los 80, en donde el 80% de las personas quieren elegir a los jueces, una figura similar a la que observamos en México, pero también el 80% de las personas no suelen participar en las elecciones judiciales. Es muy difícil sacar a la gente a votar en estas elecciones, y eso es algo global, no es algo que solamente sucede en México. Sí creo que Morena sin duda se llevó cargo completo. No creo que se haya llevado todas las posiciones, porque depende del acordeón que veas. Hay distintas posiciones en los acordeones. Por ejemplo, en el Tribunal de Disciplina hay una posición, la de Indira García, que no estaba en muchos de los acordeones y ella terminó ganando la elección. En este sí está. Sí, el de la Ciudad de México. Pero mi punto es que la evidencia concreta de que hay muchos morenas y no solo uno, es que no hubo un solo acordeón. Hubo muchos acordeones. Incluso la razón por la cual Hugo Aguilar queda como presidente de la Suprema Corte de Justicia es porque gran parte de la divergencia de los acordeones se daba en que algunos apoyaban a Lenia Batres, otros apoyaban a Ortiz, otros apoyaban a Esquivel y otros a combinaciones de las tres. Pero desde esa perspectiva, ¿qué Morena ganó? Bueno, claro que Morena ganó. No, pero dices que hay varios. Bueno, es que este justo es el análisis fino que debemos hacer. Yo creo que es momento de empezar a tejer fino y no solamente decir ganó Morena. A ver, porque en la Suprema Corte de Justicia hay enorme diversidad ideológica. Entonces, muy probablemente lo que empecemos a observar a través del tiempo es que sí es verdad que en las decisiones críticas para el partido van a votar en favor de Morena, pero en muchas otras va a haber una enorme diversidad ideológica y va a haber debate dentro de la propia coalición. Creías que no hubo ningún candidato que haya salido del Poder Judicial que siquiera se acercó a los 10 primeros lugares de todas las categorías de lo que hemos visto hasta este momento. Es decir, nadie que fuera propuesto del Poder Judicial salió adelante. Hay un ganador, que es Andrés Manuel López Obrador. Bien. Ganó Andrés Manuel López Obrador, dice Raimundo. Sí, bueno, pues sí me parece que es Andrés Manuel. Sí, pues me parece que es evidente. Él es el que manda la reforma el 5 de febrero. Creo que él ha planteado y la presidenta en estos días retomó parte de las razones por las que consideraba que ese Poder Judicial definitivamente no podía continuar. Creo que el presidente, como lo hemos dicho, el expresidente acumuló hacia el Poder Judicial toda una serie de agravios. Consideró que estaba cooptado por los poderes empresariales, que en algunos casos, lo repite la presidenta, y creo que tiene razón, por ejemplo, en el caso de que pues, se pueden deber impuestos muchísimo tiempo y nunca nadie toma una decisión a ese respecto. Y creo que hay otros temas como la liberación de presuntos delincuentes que ya había irritado profundamente a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto y que lo habían dicho de una u otra forma y que había ido desgastando la relación. Entonces, sí me parece que él es el que lanza esto, que la presidenta se suma en la campaña, luego se suma en este evento en el que aparecen juntos presentándola. No veo en ese sentido dudas. No me parece que hay grandes sorpresas. Me sorprende que se haya sorpresa, por ejemplo, de que ganaron los que estaban en los acordeones, pues cómo no. O sea, bueno, entonces, que ganaron los que están, pues cómo no. Si no había otros, es decir, Viri, que hizo este excelente trabajo, pues vamos a ponerlo así, es un término que utiliza Leo en unos artículos. Claro que hay un electorado opositor, hay gente que no está de acuerdo con la 4T, pero es un grupo que hoy no encuentra una mediación hacia el poder. Sí. No hay partidos políticos que lo expresen, no hay organizaciones capaces de articular lo que consideran o debería ocurrir, y entonces pues no hay ningún tipo de sorpresa. Gana quien hoy tiene la capacidad de mandar el mensaje de que estas son las personas, y entonces efectivamente salen los del Poder Ejecutivo, no había del Poder Judicial,
porque pues, el Poder Judicial, como sabemos, abdicó al final de presentar sus propios candidatos. Entonces, en ese sentido, también lo he oído. Es que están los que puso la 4T, pues si solo votó la 4T, si nadie más salió a votar, pues no podía quedar nadie más. Sí. Que habían candidatos, sí, bueno, pero había que hacer un movimiento detrás de ellos. Nadie lo hizo. Insisto, no porque no exista un porcentaje importante de la población mexicana contraria. Si lo que me parece que esta elección, tanto la judicial como la de Veracruz y Durango, nos revelan, es un retrato de cómo está el país en materia de quién tiene hoy capacidad de ser representado en la esfera de lo político, que es la Cuarta Transformación. Y dentro de la Cuarta Transformación, porque Viri tiene razón, hay toda una cantidad de poderes locales, nacionales, más cercanos a la vieja izquierda, pero más cercanos al priismo más puro, duro, del oportunismo absoluto. Es decir, hay un universo que hoy nos queda opaco porque no está expresado digamos, en la opinión pública a través de partidos distintos o de corrientes abiertas, porque además Morena no quiere tener, pero de que estamos en medio de una disputa por el poder feroz, estamos en medio de una Al disputa. interior de Morena. Bueno, por el poder en el país. Sí, O sea, no está representada esa oposición a la Cuarta Transformación, pero la disputa por el poder está a donde tú voltees a ver. A mí este tema de la participación me parece pues que... Tú anticipabas esta, por cierto. Lo dijiste aquí la semana pasada, entre 10 y 14. Exacto. Los números son absolutamente incomparables y tú lo sabes. Y le pedían al electorado casi elegir 50 puestos de elección popular. Bueno, perdón, o sea, es una locura. Se atribuye la falta de movilización a Andrés López Beltrán. Y lo otro, el rol de la jefa de un poder como lo es el Ejecutivo, festejando una elección de otro poder. ¿Qué piensas del uno y del otro? Yo no le atribuiría necesariamente la falta de movilización a una sola persona. Creo que las características de esta elección hicieron muy difícil movilizar. Primero, porque no hay estructuras partidistas. Es decir, a nivel local, cuando tú movilizas en favor de un candidato, tú estás regularmente movilizando en favor de tu grupo político. Pero en este caso eran pues personas del Poder Judicial, la mayor parte de ellas desconocidas a nivel local, que no pertenecían a ningún grupo específico, a pesar de que tenían ciertas afinidades, pero no eran parte de un grupo político específico. Entonces era muy difícil convencer a la propia base de invertir en la movilización. Otra parte de la movilización en México se hace a partir del dinero empresarial que ilícitamente entra a las campañas para luego hacerse de licitaciones o de contratos públicos. Y eso en este caso tampoco aplicó, porque el Poder Judicial no tiene un presupuesto que posteriormente vaya a poder repartir entre los empresarios que hayan ayudado con la movilización. Entonces en campo, en piso, pues no había dinero. Y eso es lo que te dicen muchos de los operadores políticos, que comparado con una elección y sobre todo considerando la cantidad de cargos, la realidad es que había poco dinero en piso. La moneda es otra, ¿eh? Bueno, y finalmente está un tipo de ciudadanía morenista orgánica que sí existe y que son los 20 millones que le faltaron a Morena sacar, comparado con los 30 que sacó el año pasado, que son personas que simplemente sí siento que se desmovilizaron por la complejidad de la elección y por la dificultad de conocer a los perfiles. Bien. Es el camino tan inédito que ha tenido su popularidad. Regularmente la popularidad de los presidentes empieza a caer de manera estrepitosa después de los 100 días de gobierno. Y lo que nosotros hemos observado en este caso es una popularidad que se mantiene. De hecho, cuando Sheinbaum gana la presidencia, su popularidad era del 65%. Y ahora está por arriba del 75%. Entonces, ese cambio yo se lo atribuiría a tres principales cosas que ha hecho de manera muy, muy buena la presidenta. El primero, ya lo mencionabas, un cambio en la estrategia de seguridad, que la gente lo está percibiendo, que la gente lo valora, incluso en las estadísticas del Financiero. Por primera vez en muchos años se ve que las personas están satisfechas o se sienten positivas respecto a la estrategia de seguridad. Segundo, la enorme capacidad de negociación que ha tenido con Donald Trump, reconocida a nivel global, la capacidad de sentarse con él y de negociar y de hasta cierto punto mantener una relación de cordialidad con esta persona. Y finalmente, una relación nueva, yo diría, con el sector privado. No hay un solo empresario del país, la gran mayoría de ellos te hablan de Sheinbaum como una persona con la cual pueden hablar, a la cual pueden escuchar. Hay muchísima mejor interlocución con el sector empresarial. La inversión extranjera directa está en máximos directos y en general la opinión del país en el extranjero es que estamos en un buen momento, a lo mejor no en el mejor momento, pero que México tiene un enorme potencial a futuro. Es brillante este apunte que acaba de dar Viri sobre lo de Chicago. Exactamente, en Estados Unidos también eligen a sus jueces y muy poquita gente va y sale a votar. Pero un 80% quiere cambiar a sus jueces. Lo mismo pasó aquí. Esto no es de ser matraqueros. Sacar a 13 millones de personas de un universo de 100 millones para una elección donde no hay dinero de por medio, no hay partidos políticos. El gobierno, como lo dije en otro video, se gastó Peña Nieto 2,000 millones de pesos en las televisoras, en la radio, en los periódicos para promocionar la reforma energética. 2,000 millones de pesos de aquellos del 2013. ¿Qué le costaba a Claudia gastarse 3,000, 4,000, 5,000 millones de pesos en los medios para que promocionaran la reforma judicial y las elecciones judiciales?
pero no gastó ni un peso Claudia Sheinbaum. Los partidos políticos no metieron dinero, los empresarios no metieron dinero para, como dicen ahí, de que luego dame contratos. ¿A qué? Los jueces no pueden prometer pavimentar calles ni entregar contratos a constructoras ni nada de eso. Y entonces muy buen análisis aquí se hizo y es una hazaña haber sacado 13 millones. ¿Tú crees que en el 27, a ti, que por ejemplo tú que me estás escuchando, que no saliste a votar el domingo pasado, ¿tú crees que en el 27 que vayas a votar por gobernadora, por diputada, no se te va a antojar votar por la segunda mitad del Poder Judicial? Pues lo vas a hacer y no van a ser 13 millones. Como se está proyectando van a ser 30 millones. Y 70 millones se van a quedar en su casa. ¿Y qué vamos a decir? Que la gobernadora que ganó en tal estado el 70% no la apoyó del padrón electoral. Pues por favor, vamos a ser serios. Entonces sí fue una hazaña. Ganó López Obrador porque él es el padre de esta reforma que continúa Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que los está pudriendo a todos los conservadores. Dime qué opinas tú. Hasta luego.